¿Qué haces cuando todo a tu alrededor tambalea, pero Dios ya habló? ¿Qué haces cuando lo que ves no se parece en nada a lo que Él prometió? En esos momentos, solo los que caminan por fe permanecen, solo los que han decidido firmemente creerle a Dios. Incluso cuando la lógica falla, pueden sostenerse en pie. La fe no es una emoción, es una convicción que resiste tormentas. Es mirar al cielo cuando la tierra se derrumba y aún así declarar, Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, lo cumplirá. Muchos comienzan creyendo, pero pocos permanecen firmes. Porque la fe verdadera se prueba con el tiempo, con el silencio, con las puertas cerradas, con el dolor. La fe se fortalece no cuando todo es fácil, sino cuando todo es incierto, y aún así decides mantenerte firme en lo que Dios ha dicho. Abraham es el gran ejemplo de esto. Dios le prometió una descendencia, una tierra, un nombre grande, pero pasaron años, décadas, su cuerpo envejecía y Sara seguía estéril. Todo lo que sus ojos veían gritaba, es imposible, pero su espíritu decía, Dios no miente. Romanos 4, 20-21 lo explica así. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él no negó la realidad. La fe no es negar los hechos, es creer que Dios tiene la última palabra sobre ellos. Fe no es cerrar los ojos al diagnóstico, es abrirlos a la palabra que dice, por sus llagas fuimos curados. Isaías 53:50. Esperas el cumplimiento. ¿Te quejas? ¿Te apartas? ¿Te enfrías? ¿O decides adorar aún sin ver? Porque ahí está el secreto. La fe que agrada a Dios no es la que espera viendo señales, sino la que sigue firme cuando no hay ninguna. Hebreos 11:1 lo define con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es fe si necesitas ver primero. La fe ve con el corazón, no con los ojos. José soñó con un destino glorioso, pero terminó traicionado, vendido, acusado y encerrado en una prisión injusta. Cualquiera hubiera dicho, Dios se olvidó de mí, pero José no dejó de creer. No renegó, no abandonó su integridad, porque sabía que la palabra de Dios no muere en un pozo, ni se cancela en una cárcel. Salmo 105:19 dice algo clave. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Es decir, la promesa lo sostuvo, pero también lo probó. Dios puede darte una palabra hoy y luego pasar años en silencio, pero ese silencio no significa ausencia, significa entrenamiento, porque antes de cumplir la promesa contigo, Dios necesita cumplir algo dentro de ti. ¿Estás dispuesto a ser procesado? ¿A esperar con fidelidad? ¿A mantener la adoración encendida en medio del desierto? Porque ahí es donde se forjan los hombres y mujeres de fe. No en la plataforma, sino en el anonimato, no en la victoria, sino en la espera. Mira a Moisés. Él supo desde joven que Dios tenía algo con él. Su corazón ardía por la libertad de su pueblo, pero terminó en el desierto, olvidado 40 años cuidando ovejas. Eso parecía parte del plan, no, pero era parte del proceso. Éxodo 3 muestra el momento en que Dios lo llama desde la zarza. ¿Y qué le dice Dios? Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar del desierto se convirtió en lugar santo, porque ahí Dios lo formó, lo humilló, lo preparó. Muchos quieren entrar a la tierra prometida sin pasar por el desierto, pero la tierra no está preparada para el que no ha sido probado, porque la promesa sin carácter se convierte en un peligro. La bendición sin madurez puede destruirte. Por eso Dios a veces demora, no porque haya cambiado de opinión, sino porque está trabajando en ti para que seas capaz de sostener lo que Él va a entregar. Nunca confundas el silencio de Dios con su abandono. A veces el cielo calla para ver si tu corazón sigue creyendo. Pon a Dios primero, incluso cuando lo sientas distante. Adora cuando te duela, obedece cuando no entiendas, confía cuando no veas, porque eso es fe. Daniel fue llevado a Babilonia, lejos de su tierra, lejos de su templo, pero no lejos de su Dios, porque la fe no depende de un lugar, sino de una relación. Y aún rodeado de un sistema pagano, él decidió no contaminarse, se mantuvo firme,
y por eso Dios lo honró. Daniel 6:10 nos da una clave de su firmeza. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Firmeza es mantener tu altar, aunque todo a tu alrededor cambie. Es seguir haciendo lo correcto, aunque te cueste. Es no doblarte ante la presión del sistema. Es seguir creyendo que la promesa sigue viva, aunque parezca demorada. Y no olvides esto, el cumplimiento muchas veces viene de forma inesperada. Cuando todos te han olvidado, cuando ya no queda fuerza, cuando no hay esperanza natural, ahí aparece Dios, y lo hace a su manera. Mira el caso de Ana, en 1 Samuel, humillada por Penina, estéril, llorando en el templo, pero no se rindió, clamó con el alma, derramó su corazón delante de Dios, y Él la escuchó. Dios no ignoró su llanto, solo estaba esperando el momento perfecto, porque no solo le daría un hijo, le daría un profeta, un hombre que marcaría el destino de Israel. Su espera no fue un castigo, fue una preparación para algo mayor de lo que ella imaginaba. Nunca olvides que su promesa es firme. Aunque tu calendario no coincida con el de Dios, Él no llega tarde, llega justo cuando ya no puedes atribuírselo a nadie más, cuando sabes que fue su mano, su gracia, su fidelidad. Así que hoy, levántate en fe, retoma lo que soltaste, cree otra vez. Dios no se ha olvidado, Dios no te ha dejado. Lo que Él dijo se va a cumplir. Y si tu corazón ha comenzado a tambalear, si el peso de la espera te ha desgastado, si ya no tienes lágrimas, entonces es momento de recordar quién es tu Dios. Es momento de mirar al cielo y declarar, aunque todo se derrumbe, yo me mantendré firme en lo que Dios ha dicho. Porque cuando Él habla, la eternidad se mueve. Pero ¿qué pasa cuando la fe comienza a doler? ¿Qué ocurre cuando esa promesa que antes te daba fuerza, ahora parece una carga difícil de sostener? Es ahí donde el verdadero carácter se revela, porque cualquiera puede creer cuando todo fluye, pero solo los verdaderos hijos se mantienen firmes cuando el cielo guarda silencio. El pueblo de Israel sabía de promesas. Dios les había hablado a través de Moisés. Había hecho milagros visibles, abierto el mar, enviado maná, guiado con nube y fuego. Pero cuando entraron a Canaán, las instrucciones cambiaron. Ya no habría maná que caía del cielo. Ahora tenían que pelear. Josué fue el líder escogido para esta nueva etapa. No sería solo milagros, sería estrategia, obediencia y perseverancia. La fe que se fortalece en el desierto es la misma que conquista la tierra. Dios le dijo a Josué en Josué 1:9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Fuerza y valentía, no solo para vencer enemigos externos, sino para resistir dudas internas. Porque muchas veces el enemigo más fuerte no es el que viene de afuera, sino la voz interna que dice, no puedes, no eres suficiente, ya pasó tu tiempo. Pero si Dios ya habló, no importa cuán grandes sean los muros de Jericó. Si Él lo dijo, esos muros tienen fecha de vencimiento. Aunque no parezcan moverse, aunque den vueltas una y otra vez sin ver cambios, la fe firme no se guía por la vista. La historia de Jericó nos enseña algo crucial. La obediencia constante, incluso sin lógica, provoca resultados sobrenaturales. Dios les mandó rodear la ciudad una vez al día por 6 días, y 7 veces al séptimo. No tenía sentido, pero obedecieron. Y en el momento preciso, cuando alzaron la voz al sonido de la trompeta, los muros cayeron. La fe firme no discute con Dios, obedece. Aunque parezca ridículo, aunque el tiempo pase, aunque otros se burlen. Y es que muchas veces Dios prueba tu obediencia antes de darte la victoria. Quiere saber si vas a seguir caminando aunque no veas progreso. Te imaginas a los soldados dando vueltas a la ciudad, en silencio, día tras día, sin que nada pase. Te imaginas a la gente en las murallas burlándose, pero ellos seguían, porque la instrucción venía de Dios, así también contigo. Puede que la promesa aún no se vea, puede que otros no entiendan, pero si Dios habló, tú solo sigue caminando, día tras día, vuelta tras vuelta, hasta que llegue el día del cumplimiento. Pon a Dios primero,
aun cuando no entiendas sus métodos. En medio de todo este viaje de fe hay un enemigo constante, la impaciencia. La impaciencia fue lo que llevó al pueblo a construir un becerro de oro cuando Moisés tardaba en bajar del monte. Habían visto a Dios obrar, pero no supieron esperar. Querían algo visible, algo inmediato, y se desviaron. Éxodo 32:1 dice: Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros». ¿Ves? Cuando la promesa tarda, el corazón sin fe busca sustitutos. Y eso te puede llevar a crear ídolos, relaciones, metas, ideas, personas, cualquier cosa que reemplace la voz de Dios. Pero el que es firme en la fe no busca ídolos. Espera, adora en medio del silencio, confía en medio de la espera, y se mantiene puro, aunque todos a su alrededor se contaminen. Samuel fue otro ejemplo de firmeza. Creció en medio de un ambiente corrupto. Elí, el sacerdote, había perdido la visión espiritual. Sus hijos eran desobedientes y abusaban de su posición. Pero Samuel no se contaminó. Escuchó la voz de Dios aún siendo niño y se mantuvo firme. Samuel 3:19 dice: «Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras». Esa firmeza no se forma en la multitud, se cultiva en el altar, en la intimidad, en lo secreto. ¿Y tú has dejado caer las palabras que Dios te habló? ¿Has soltado lo que antes sostenías con fuerza? Nunca olvides que su promesa es firme, aunque el ambiente sea adverso. La historia de Elías también nos enseña sobre perseverancia. Después de un gran milagro en el monte Carmelo, donde Dios respondió con fuego y derrotó a los profetas de Baal, Elías oró por lluvia. Pero al principio no se veía nada. Reyes 18:43-44 nos cuenta cómo Elías envió a su siervo 7 veces a mirar al cielo. Las primeras 6 no se veía nada. Pero en la séptima apareció una pequeña nube como la palma de una mano. Muchos se rinden en la sexta vuelta, en el sexto intento, en la sexta oración. Pero la firmeza en la fe insiste. Vuelve a orar, vuelve a mirar, porque sabe que algo se está gestando, aunque aún no se vea. Dios honra a los que perseveran, a los que no se cansan de tocar la puerta, a los que siguen creyendo, aunque otros ya se hayan dado por vencidos. Y cuando esa pequeña nube aparece, sabes que el milagro ya viene en camino. Y si hoy estás en ese punto, y si ya estás en la sexta vuelta, ¿te vas a detener ahora o vas a insistir una vez más? Recuerda, los que caminan por vista se rinden, los que caminan por fe insisten hasta ver. La historia de Esther también muestra cómo Dios cumple promesas en silencio. Su nombre no aparece en ninguna profecía. No hay ángeles ni zarzas ardientes, solo una mujer común, en el lugar correcto, en el momento preciso. Esther fue elegida como reina, no por casualidad, sino por propósito. Cuando su pueblo estuvo en peligro de exterminio, ella tuvo que decidir entre callar o arriesgarlo todo. Y su tío Mardoqueo le dijo una frase poderosa: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». La fe firme entiende que todo tiene un propósito, que no hay temporada perdida, que cada proceso, cada lugar, cada persona en tu vida puede ser parte del plan divino. Esther arriesgó su vida, entró ante el rey sin ser llamada, y encontró gracia, y salvó a su pueblo. Así es como Dios actúa. A veces no con truenos, sino con oportunidades, no con milagros visibles, sino con puertas abiertas, y los que tienen fe firme las aprovechan. Por eso hoy, levanta tu fe otra vez. Recuerda las veces que Dios ya lo hizo, las batallas que ya ganaste, las veces que pensaste que no saldrías y Él te sacó. El mismo Dios que abrió el mar, cierra bocas de leones. El mismo Dios que sanó a leprosos, resucita muertos. El mismo Dios que dio promesas, las cumple a su tiempo. Y si Él habló sobre ti, puedes estar seguro, aunque pase el tiempo, Él no se olvida. Ahora que has recorrido este camino de fe, te habrás dado cuenta de algo: la fidelidad de Dios no depende de tus circunstancias. Él es fiel porque su naturaleza no cambia. Pero tu fidelidad, tu fe, tu perseverancia sí son probadas con fuego.
Y ese fuego revela lo que realmente hay en el corazón. No basta con declarar fe, hay que demostrarla en la oscuridad, en la escasez, en la prueba. Porque la fe que no resiste el fuego no es fe genuina. 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, lo entendieron muy bien. En Babilonia, ante la amenaza de una muerte segura por no postrarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, se mantuvieron firmes. Su respuesta fue una de las más poderosas declaraciones de fe en toda la Biblia. Daniel 3, 17-18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, eso es fe firme, fe que cree en el poder de Dios para librar, pero que no condiciona su obediencia a un resultado. Fe que no se vende por miedo, fe que no se arrodilla ante la presión, fe que no se rinde aunque el horno se encienda 7 veces más. ¿Y tú? ¿Cómo reaccionas cuando el fuego aumenta? ¿Dudas, reniegas, te desanimas o permaneces firme, sabiendo que incluso en medio del fuego Dios camina contigo? Porque eso fue lo que ocurrió. El rey vio no a 3, sino a 4 en el horno, y dijo, el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios no evitó el fuego, entró en él, y ese es el Dios que tú tienes. No siempre evitará la prueba, pero te acompañará en medio de ella, y cuando salgas, como aquellos jóvenes, no olerás a humo, porque cuando Dios permite el fuego, es para liberarte de ataduras, no para destruirte. Nunca olvides que su promesa es firme. Y dice en Isaías 43:2, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese tipo de fe no se forma en días buenos, se forma en noches largas, se forma cuando nadie te aplaude, cuando obedeces sin recompensa inmediata, cuando sigues caminando aunque no veas frutos. Esa fe fue la que sostuvo a Noé. Dios le habló de un diluvio, de algo que jamás había ocurrido. Le dio instrucciones específicas para construir un arca. Y Noé obedeció, día tras día, año tras año, sin lluvia, sin nubes, con burlas, con dudas ajenas, pero siguió. Génesis 6:22 lo resume así. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Fe es hacer lo que Dios dijo, aunque no parezca lógico, aunque la gente no entienda, aunque el mundo siga como si nada. Fe es persistencia en lo invisible. Y cuando llegó el diluvio, Noé y su familia estaban listos. Los que se burlaron perecieron, los que se mantuvieron firmes fueron preservados. Dios sigue buscando personas como Noé, gente que obedezca sin aplausos, que construya sin reconocimiento, que trabaje en secreto porque cree en lo que Dios habló. No es fácil, pero vale la pena. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren el cumplimiento sin la constancia, quieren la cosecha sin la siembra. Pero la Biblia lo deja claro, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos, esa es la clave, porque el cansancio llegará, la frustración llegará, la tentación de rendirse será real, pero si te mantienes firme, el fruto vendrá. Mira a David, fue ungido como rey cuando era joven, pero no subió al trono inmediatamente. Pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, rechazado, rodeado de hombres en aflicción. Y aún así, no levantó su mano contra el ungido de Dios, no se adelantó, no forzó la promesa, esperó su tiempo. Y Samuel 24:10 nos muestra su corazón. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, pero yo dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Eso es integridad, eso es fe en el tiempo de Dios. Eso es confiar en que la promesa llegará cuando el carácter esté listo para sostenerla. David entendía que no bastaba con ser ungido, había que ser probado. Y cuando finalmente subió al trono, no fue un improvisado, fue un hombre forjado por Dios en el anonimato. Tal vez tú te sientes como David ahora, con una promesa en el corazón, pero rodeado de cuevas. Sabes que Dios te llamó, pero el camino parece cada vez más oscuro. Si es así, no te desesperes, no aceleres el proceso, no tomes atajos,
Sigue confiando, sigue esperando, sigue adorando, porque la cueva de hoy puede ser el lugar donde tu corazón aprende a depender por completo de Dios. Y cuando llegue el día, sabrás que no fue tu fuerza, ni tu habilidad, ni tus contactos, fue su mano, fue su fidelidad, fue su promesa cumplida. Recuerda lo que dijo Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esa es tu garantía, no tu perfección, sino su fidelidad. La fe firme no se trata de no fallar nunca, se trata de levantarse una y otra vez, de no perder el enfoque, de no olvidar quién es tu Dios, aunque todo a tu alrededor cambie. Y ahora que estás aquí, al borde de soltar, al borde de rendirte, al borde de dejar de creer, Dios te recuerda, Él no ha terminado contigo. La historia aún se está escribiendo, y su palabra no regresa vacía. A veces, la batalla más dura no es contra la incredulidad, sino contra el tiempo, porque la espera prolongada desgasta, debilita, confunde. Lo que al principio se sentía como una promesa, con el paso de los años puede parecer una ilusión. Pero ahí es donde la fe sólida, la fe probada, la fe verdadera se mantiene firme como una roca. Es curioso que, de todas las cosas que Dios puede usar para formar el carácter, el tiempo es su herramienta más poderosa y silenciosa. El tiempo no tiene sonido, pero talla. No tiene manos, pero moldea. No grita, pero te confronta en lo más profundo. Y cuando el tiempo se combina con la incertidumbre, nace la verdadera prueba de fe. María, la Madre de Jesús, es uno de los ejemplos más claros de una fe silenciosa pero firme. Recibió una promesa directamente del ángel Gabriel. Darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué impacto debió haber causado ese anuncio? Pero el cumplimiento no fue inmediato ni fácil. Ella no solo tuvo que creer algo humanamente imposible, quedar embarazada sin haber conocido varón, sino que también tuvo que enfrentar la vergüenza, el juicio de su entorno, la incomprensión de José y la amenaza de muerte por su embarazo fuera del matrimonio. Y aún así, ella dijo, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Tú podrías responder así ante algo que desafía toda lógica, toda costumbre, toda comodidad. María se mantuvo firme, acompañó el crecimiento del niño, cuidó su desarrollo, lo sostuvo incluso cuando comenzó su ministerio y otros no creían, y lo acompañó hasta la cruz. La fe firme no se rinde cuando el proceso es largo. Sabe que, aunque no entienda todo, Dios nunca se equivoca. Pedro es otro caso fascinante. Jesús lo llamó cuando era un simple pescador. Le dijo, «Desde ahora serás pescador de hombres». Una promesa poderosa, una transformación radical. Pero Pedro era impulsivo, emocional, inestable. Durante el ministerio de Jesús, Pedro vivió momentos altos y bajos. Fue el primero en reconocerlo como el Cristo, pero también fue corregido duramente. «Apártate de mí, Satanás». Fue quien prometió dar la vida por él, pero también lo negó 3 veces ante una criada. Y sin embargo, Jesús no canceló su promesa. Después de resucitar, Jesús buscó a Pedro. Lo restauró en la orilla del mar y le reafirmó su llamado, «Apacienta mis ovejas». Juan 20. Jesús no ve solo lo que eres ahora, ve lo que vas a ser cuando su promesa se complete en ti. Pedro pasó de ser un cobarde a un predicador valiente, de un negador temeroso a un mártir lleno de poder. Eso es lo que hace la gracia de Dios cuando encuentra fe persistente. Pon a Dios primero, incluso cuando sientas que has fallado. No dejes que tus errores borren lo que Dios te dijo. La fe firme no ignora el pasado, pero no se queda atrapada en él. Se levanta, se arrepiente y sigue avanzando. Es esa fe que sostuvo a la mujer del flujo de sangre por 12 años. Ella no tenía nombre en la historia, no tenía posición, no tenía fuerzas, pero tenía una convicción: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Mateo 9:21, no por el toque físico, sino por el toque de fe. La fe que no pide explicaciones, la que no necesita garantías, la que se mueve incluso cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas. Esa mujer fue sanada, pero más importante aún, fue reconocida. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva».
Ese es el poder de una fe firme. Mueve al cielo, detiene a Jesús, cambia destinos. Y si eso fue así con ella, ¿qué no hará contigo si decides volver a creer? No importa si llevas años con una situación estancada. No importa si te han dicho que ya no hay solución. Si Dios habló, la última palabra no la tiene el hombre, la tiene Dios. Zacarías y Elisabet eran justos, pero estériles, ya ancianos, resignados, sin hijos. Y un día, en medio del deber sacerdotal, Dios los sorprendió con una promesa: tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Zacarías dudó, y por su incredulidad quedó mudo hasta el nacimiento del niño. Pero la promesa no se canceló. Eso es clave. Tu duda puede complicar el proceso, pero no anula el plan de Dios. Dios no necesita tu perfección, necesita tu disposición. Y cuando Juan nació, Zacarías recuperó su voz y profetizó. El que antes dudó, terminó adorando. ¿Te das cuenta del patrón? Todos estos personajes, María, Pedro, la mujer del flujo, Zacarías, enfrentaron pruebas, dudas, contradicciones, pero Dios no los desechó, porque la promesa de Dios no se basa en tus emociones, sino en su fidelidad. Y si te mantienes firme, aunque tiemble todo a tu alrededor, verás la gloria de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 11:40, «No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios», lo dijo en el contexto de una muerte, de un ya es tarde. Pero para Dios nunca es tarde. Cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto, Jesús no se desesperó, no se apresuró, no explicó, solo fue, oró y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió vivo. Así es como obra Dios. Cuando todos dicen ya no hay esperanza, Él dice: es ahora cuando intervengo. Así que si estás rodeado de muerte emocional, espiritual, financiera, familiar, no declares derrota todavía. La promesa sigue en pie, y Dios no ha dicho su última palabra. Hay algo que debes entender si quieres mantenerte firme en lo que Dios ha dicho. El enemigo no puede destruir la promesa, pero puede intentar destruir tu paciencia. Y cuando tu paciencia se agota, comienzas a renunciar. No porque Dios haya cambiado, sino porque tu alma se cansó de esperar. Por eso Santiago escribe en su carta, Santiago 1:4, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia no es resignación. La paciencia es la fe con los pies firmes. Es saber que Dios no trabaja con tu reloj, pero sí trabaja con precisión divina. Si quieres un ejemplo de esto, mira a Abraham otra vez. Él recibió la promesa, sí, pero cometió un error por desesperación. Cuando vio que los años pasaban y Sara no concebía, aceptó tener un hijo con Agar, la sierva. Así nació Ismael. Dios no había dicho que sería por medio de Agar, pero Abraham intentó ayudar a Dios. Y cada vez que tú intentas forzar el cumplimiento con tus propios medios, complicas el plan. A veces confundimos acción con obediencia. Dios quiere fe activa, pero no fe ansiosa. Y aunque Dios fue misericordioso con Ismael, la promesa seguía siendo para Isaac, porque Dios no cambia de opinión, aunque tú cambies de camino. Génesis 17:19, «Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él». Dios no retiró la promesa, la reafirmó, porque cuando Él habla, su palabra no se debilita con tu impaciencia. Pon a Dios primero, incluso cuando sientas que ya no puedes esperar más. Ahora bien, hay algo más profundo aún. La fe firme no solo espera la promesa, también sabe soltar lo que ama. Mira lo que Dios le pidió a Abraham después que Isaac nació, creció y fue una alegría para él. Dios le dijo: «Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo». Génesis 20. ¿Puedes imaginar ese momento? Años de espera, una promesa que finalmente se cumple. Y ahora Dios pide que se lo devuelva. ¿Y qué hizo Abraham? Lo llevó. Subió al monte, ató a su hijo, levantó el cuchillo. ¿Por qué? Porque Abraham creía que Dios podía resucitarlo. Lo dice Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La fe firme no se aferra al cumplimiento, se aferra al Dios que lo dio.
¿Tienes tú esa clase de fe? ¿O has hecho de la promesa un ídolo? A veces, Dios prueba si confías más en lo que te dio que en Él mismo. Y en ese monte, cuando Abraham mostró su disposición, Dios detuvo su mano y proveyó un cordero, porque la prueba no era para Isaac, era para el corazón de Abraham. Dios quería ver si la promesa tenía su lugar correcto. Muchos están aferrados a bendiciones, títulos, posiciones, relaciones, ideas, y eso los limita, porque cuando amas más la promesa que al que la prometió, pierdes perspectiva. La fe firme adora con las manos abiertas, y por eso Abraham no solo fue padre de Isaac, fue padre de multitudes. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. El momento más duro de fe fue el que desató la mayor dimensión de la promesa. La fe no solo espera, la fe también entrega. Y hablando de entrega, no podemos ignorar el mayor ejemplo de todos, Jesús. Él mismo es la promesa encarnada, el cumplimiento del plan de redención, pero para que esa promesa fuera cumplida, hubo dolor, entrega, traición, cruz. En Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39, ahí está la fe perfecta, una fe que no pide evitar el dolor, sino hacer la voluntad del Padre. Y por eso Él fue hasta la cruz. Y en la cruz todo parecía perdido. El cielo enmudeció, los discípulos huyeron, la promesa pareció morir con Él, pero al tercer día, la tumba vacía habló más fuerte que la cruz, porque lo que Dios promete, ni la muerte lo puede detener. Jesús es el sello eterno de que la promesa de Dios nunca falla. Y ahora tú vives bajo ese pacto, bajo esa gracia, bajo esa victoria. Así que no te detengas, no sueltes lo que Dios dijo, no creas que es tarde. Tal vez ahora solo ves un terreno seco, pero Dios está sembrando algo eterno. Isaías 55, 10, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Su palabra no regresa vacía, y si la sembró en tu vida, es porque va a dar fruto. Recuerda esto, Dios no desperdicia palabras, Dios no lanza promesas al azar. Si te habló, es porque te confía algo grande, y si Él lo dijo, es solo cuestión de tiempo. Y ahora que hemos recorrido este viaje juntos, es momento de que tomes una decisión, no una emocional, no una temporal, sino una decisión eterna. ¿Vas a creerle a Dios o vas a seguir dudando? Porque la promesa sigue en pie. La palabra que Dios sembró en tu vida no está muerta, está germinando. Quizá no lo ves aún, pero está creciendo en lo invisible. No importa si has tropezado en el camino, no importa si has sentido que el tiempo te pasó por encima, no importa si otros recibieron antes que tú. Lo que Dios te dio es tuyo y llegará en el tiempo perfecto. La fe no es solo un momento de fuego en el corazón. La fe es un compromiso diario, es levantarte cada día y declarar, lo que Dios ha dicho lo creo, lo que ha prometido lo espero, y aunque tarde llegará. Tú no caminas en fe porque todo se vea bien, caminas en fe porque la voz de Dios pesa más que las circunstancias. La historia no ha terminado, el cielo sigue escribiendo, y si permaneces firme, si no sueltas su palabra, si decides sostenerte aunque tiemble todo, verás el cumplimiento con tus propios ojos, como lo vio Ana con Samuel, como lo vio Abraham con Isaac, como lo vio David con el trono, como lo vio Pedro con el Espíritu Santo, como lo vio María con la cruz y con la resurrección. Y ahora tú, si decides permanecer firme, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. No porque lo merezcas, sino porque Él es fiel a su palabra. Ora conmigo ahora. Señor amado, gracias por cada promesa que has sembrado en mi corazón. Hoy renuevo mi fe. Decido sostenerme en lo que tú has dicho, aunque el tiempo pase, aunque el mundo dude, aunque mi alma tiemble. Tú eres fiel. Tu palabra no miente. Tu poder no tiene límite, y tu amor nunca falla. Sella este mensaje en lo profundo de mi espíritu. Hazme una persona firme, constante, confiada, que nada me mueva fuera de tu propósito, que ni la espera, ni la duda, ni la prueba me aparten de lo que tú has dicho. Declaro que tu promesa se cumplirá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló, no dejes que quede solo en ti. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabra viva del cielo. Dale like al video. Si esta enseñanza te fortaleció, comparte este mensaje con alguien que necesite una palabra de fe. Alguien que esté al borde de soltar y que necesita recordar que la promesa de Dios sigue viva. No calles lo que Dios hizo contigo. Sé luz, sé voz, sé testimonio. Y recuerda siempre, pon a Dios primero. Recuerda que cuando Dios habla, el alma se enciende. Y nunca olvides que su promesa es firme, aunque todo lo demás tiemble. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.